Y para nuestro caso habíamos mencionado que nuestro problema de investigación, de hecho acá en la formulación, recuerdan este concepto, vamos a utilizar aquí, ¿sí? Que era este, que la formulación de problemas es una concreción del planteamiento de una pregunta precisa, delimitada en cuanto a tiempo y espacio y población. ¿Sí? Recordemos ese concepto, hasta aquí nosotros habíamos accedido, ¿sí? Este es el punto que hemos llegado a la clase pasada, y ahora vamos a avanzar con yo les decía que en esta presten atención, vean bastantes veces el- la clase grabada porque va a ser básicamente el nudo o la parte más importante de su investigación que tienen que ver con las variables, ¿sí? Hoy vamos a trabajar precisamente sobre las variables. Ah, nosotros lo que vemos primero como concepto, una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control de investigación. Por ejemplo, edad, peso, altura, precios, ¿sí? Estos son, este es el primer gran concepto que, que les decía, se torna como lo más importante en cuanto a investigación. ¿Por qué? Porque toda la investigación se hace en base a esta unidad de análisis, que es la variable, ¿sí? Una variable, entonces, como bien está acá definida, es una cualidad, un atributo, digamos, ¿sí? Que va a ir cambiando de caso en caso que nosotros tengamos por estudio que analizar, ¿sí? O sea, las variables responden a un objeto de estudio. Aquí está, un objeto de estudio, un objeto de análisis, ¿sí? Van a responder a eso. O sea, son características o cualidades de esa población de estudio. Esa es una variable. ¿Sí? Y que esa variable se va a comportar de determinada manera. ¿Por qué es variable? Porque va a ir cambiando de una unidad de análisis a otra, seguramente, y por eso nosotros hacemos el estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de nuestro estudio en particular? Bueno, ustedes ya lo definieron, ¿sí? ¿Quiénes son? Es los alumnos del IES número 11 de la Tecnicatura en Comercialización. Ese es nuestro objeto de estudio. Y después yo tengo que buscar sobre eso, ¿sí? El problema de investigación, ese gran problema que es un concepto grande, ¿sí? Que es ver cómo están llevando las clases virtuales de este tipo de alumnos, ¿eh? Cómo están viviendo este tema de clases virtuales. Esa va a ser nuestro gran planteamiento, problema de investigación, y de ahí se van a desprender muchas variables, ¿sí? O sea, varias cualidades que nosotros tenemos que llegar a describir y que van a caracterizar a esa población de estudio. Bien, varias, digamos. ¿Cuáles serían algunas de esas variables que, por ejemplo, a ver si alguno me puede decir una variable que sería bueno investigar, que creo que lo nombraron varias veces? ¿Cuál serían? A ver, Mariela, Esteban, Romy, nómbrame una variable de investigación. ¿Están? Por favor, ¿alguien me responde o me escribe? ¿Una variable de investigación? Hola, Sí, hola, hola. sí, sí te escucho, Hola, Esteban. profe. Me anda mal el wifi, parece. Bueno, igual A ver, trata de responder con eh, el chat. A ver, alguien que me pueda estar, me puede Ah, responder. Variable de estudio. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál sí, serían? Para profe. para nuestra investigación. ¿Cuál parece una variable de estudio? Son todas esas características o magnitudes que queremos conocer sobre esa población. ¿Qué queremos conocer, a ver, del alumnado de comercialización? si todos cuentan con internet. Perfecto, ahí está. Es una variable. Ahora, si la quiero definir mejor, ¿qué podría ser? A ver, acceso a la conexión a internet, por ejemplo. ¿Va? Ahí tenemos una variable, ¿sí? Esa variable, ¿cómo se va a comportar respecto del objeto? De distinta manera, algunos tienen más o menos acceso, por ejemplo. ¿Mm? Otra variable, por ejemplo, sería si tienen o si cuentan con dispositivos portátiles o fijos, no sé, ¿sí? Informáticos para poder trabajar con la educación a distancia, digamos,
con este tipo esa sería otra variable de análisis, ¿sí? Y ahí, ¿cuáles serían las posibles respuestas o resultados? Que tienen una compu, que tienen una notebook o que trabajan con celulares, ¿sí? Una compu. Después podemos preguntarles cuántas cantidades de computadoras tienen por casa, por ejemplo. Y ahí podemos decir, tienen uno para todos, o uno cada uno por persona, no sé. ¿Sí? Y ahí vamos viendo determinados grados de posición. Por ejemplo, si yo tengo una familia con 8 personas, 4 estudiantes y una sola compu, debe ser difícil, ¿sí? Que no va a ser lo mismo que para 2, 3 hijos cada uno tenga su compu, ¿verdad? Y tenga independencia para poder trabajar y acceso a internet. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso son variables que son características de esa población de estudio. Bien, esas variables a su vez, esto va a servir mucho, se van a clasificar en cualitativas y cuantitativas. ¿Qué de la clasificación? Acá yo les traje dos clasificaciones. Las más importantes tienen que ver con esta, que se llama según su naturaleza. La clasifican en cualitativas y cuantitativas. Y vamos viendo cuál es la diferencia de cada una. Las cualitativas a su vez pueden ser nominales y ordinales y las cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Esto deberían haberlo visto en estadística. ¿Tuvieron en estadística, verdad? Sí, Bien. ¿Lo vieron en estadística? sí, sí, sí. Sí, bien. Entonces esta clasificación de variables según su naturaleza, las tenemos acá. Empezamos con las cualitativas. ¿Cuáles son cualitativas? Que también se llaman, si recuerdan, categóricas. ¿Por qué? Porque dan una categoría. Son cualitativas si sus valores, o sea, los valores que va tomando la variable, no se pueden asociar naturalmente a un número. O sea que no se pueden realizar ningún tipo de operación algebraica con ellas. Esas son variables cualitativas. Por ejemplo, fíjense, género, grupo sanguíneo, religión, lugar de nacimiento. ¿Ah? Todas estas son variables cualitativas, ¿sí? Que van a medir, por ejemplo, una categoría, una modalidad o una característica, pero que no es numérica. ¿Sí? Y entonces acá están todas estas, ¿sí? Ahora, esa misma cualitativa se pueden subdividir en otras dos, en nominales y ordinales. ¿Eh? Las nominales son si sus valores se pueden ordenar de alguna manera. Por ejemplo, lo más común va a ser que se pueden ordenar en relación a alguna jerarquía. Por ejemplo, podría decir, eh, a ver, las nominales, perdón, no se pueden ordenar, o sea, no tienen ninguna forma de orden de jerarquía. No hay forma de ordenar. En cuanto a que las ordinales, que viene de orden, sí se pueden ordenar. De alguna manera, porque tienen alguna lógica en su razón de ser, tienen lógica. Y por eso se pueden ordenar. Entonces, por ejemplo, un ordinal, escolaridad, evidentemente tiene una lógica, primaria, secundaria, terciaria. Grado de satisfacción tampoco tiene que ver con un número, pero este grado de satisfacción, ¿cómo puede ser? Poco, bueno, mucho, muy bueno. Intensidad de color bajo, medio, alto, por ejemplo. ¿Ves? Todas esas se pueden ordenar y tienen una jerarquía, si va de más a menos, por ejemplo. ¿Sí? O de más instrucción, por ejemplo, en escolaridad, o de mayor intensidad o satisfacción en el caso de acá. ¿Ves? Van de un mayor a un menor. En cambio acá, en las nominales, no hay ese tipo de lógica de orden, ni de jerarquía, ni de magnitudes, ni de nada. ¿No? Cada una de las variables representa independientemente alguna característica. Grupo sanguíneo, no podemos decir que los más buenos son los cero y después el negativo. Sí, no, no, no. No, no hay forma, digamos, de ese ordenamiento. Ni las religiones tampoco. Ni de dónde yo nazco, ¿se entiende? Ni los géneros tampoco. Obviamente fumar sí o no, tampoco. No tienen que ver con ningún orden. Bien, entonces esas son las cualitativas. Luego tengo las cuantitativas o numéricas. Estas sí, evidentemente su principal característica es que sus valores están representados en forma numérica. Con lo cual puedo yo realizar determinados tipos de operaciones en ellas. Y estas a su vez se van a clasificar en discretas y continuas. Discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Las que toman valores enteros. Lo más fácil para saber acá si son discretas y continuas es que las discretas básicamente nos van a hacer contar, digamos, sirven para contar. Por ejemplo, número de alumnos, número de grupos, sirven para contar donde el cero
lo que significa el cero, esto también lo pueden anotar para reconocer o separar una discreta de una continua, es que en las discretas el cero no tiene valor, es ausencia de algo. ¿Cuántos alumnos hay en la clase virtual? Cero, no vino ninguno. ¿Ves? Por ejemplo. El cero, en el caso de las discretas, representa ausencia, ¿sí? Que no existe. En cambio, las continuas, que son las otras, sigue llegando gente al baile. Bien. En cambio, las continuas también son cuantitativas, sí, pero entre ellas siempre hay un valor entre dos valores de variables, siempre hay una intermedia, digamos, ¿sí? Entonces, entre dos pueden haber infinitos valores intermedios. Por ejemplo, la altura y la edad. ¿Sí? Estas son variables continuas. O sea, ¿cuánto mido yo? Yo no mido directamente un metro, bueno, ¿yo cuánto mido? 1,79. Yo no mido 1,79, mido desde el 0 hasta el 1,79, ¿sí? O sea, mido todos esos centímetros hasta llegar al 79. Por eso la edad. ¿Cuántos años tengo? ¿Mm? No, no tengo directamente, hoy tengo 39. Yo tuve primero 1, 2, 3, hasta llegar al 39. ¿Sí? Entonces, y entre esos dos, inclusive pueden aparecer algo que también nos va a ayudar a distinguir las continuas, que son los valores intermedios. Por ejemplo, no mido 1 o 2 metros, ¿sí? Mido 1, tanto. O sea que estas continuas también se pueden expresar en términos decimales, ¿sí? Que va a ser otra forma también, o que nos sirve también para ayudar a definir, ¿sí? Y otro muy importante que nos sirve, por ejemplo, es que acá el cero sí tiene valor. ¿Sí? O sea, sí representa algo. Por ejemplo, en las variables continuas, yo podría hablar de acá grados, ¿sí? Grados de la temperatura, ¿sí? La temperatura se mide en grados y el grado, el cero, tiene valor. ¿Sí? No es que no significa nada, no es que es ausente. El cero significa que la temperatura es 0 grados. ¿Eh? Entonces, esa también es una forma de distinguir ahí la continua. ¿Está? Esa es la clasificación de la más importante que vamos a ver. Acá está ¿sí? La misma clasificación, pero ya con algún otro tipo de, este, de ejemplo. Las cualitativas también se conocen o se llaman categóricas y se dividen en nominales y ordinales. ¿Ves? Como las nominales llevan algún orden, y por ejemplo acá A, B, C, D, ¿eh? O como le decíamos, primario, secundario, terciario, niveles socioeconómicos, bajo, alto, satisfacción, bajo, alto, medio, tienen. Y las ordinales no, perdón, al revés, perdón, las ordinales se pueden jerarquizar y estas nominales no, solamente se nombran. Nominales viene de nombre, ¿m? Y ordinales de orden. O sea, a estas se le puede dar un orden de jerarquía y a estas no. Bien, y las discretas ya habíamos mencionado, lo más concreto es que se pueden contar, ¿no? O que sirven para contar, donde el cero es una ausencia, no hay significa, y acá las continuas se pueden medir, no se cuentan, sino que se miden, como por ejemplo la altura, ¿eh? El peso, la altura, la edad. Bien, otra clasificación de variables, es por su relación causal, y acá yo traje algún ejemplo bien concreto que ustedes lo habrán visto, y ahí lo vamos a también explicar. ¿Cuáles son las variables por su relación causal? ¿Son independientes o dependientes? Básicamente esas dos nos sirven, las otras no las tomemos. Independiente o dependiente, que básicamente se trabaja en general también para nuestro caso de solamente estos dos tipos, ¿sí? Independientes son aquellas variables que no dependen de ninguna otra dentro de un contexto determinado que indica causa antecedente o determinante. ¿Ah? O sea, esta variable va a sufrir distintos movimientos, nosotros vamos a experimentar, digamos, sobre ello. Por eso, bueno, básicamente esta relación de independiente y dependiente va a tener que ver con estudios de tipo explicativos que nosotros le decíamos no vamos a hacer, ¿sí? Pero que es importante igual conocer que también se pueden clasificar de esta manera. Entonces las independientes van a ser causa y las dependientes van a ser el efecto. Por ejemplo, son aquellas variables que
dependen de otras variables dentro de un contexto determinado. Indica el efecto, el resultado o la consecuencia. ¿Sí? O sea, al conjunto de variables dependientes yo voy a jugar con estas esperando que suceda algo con estas. ¿Sí? Estas son el resultado de estas. Estas son causas, esta es consecuencia. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo muy común. Ustedes han visto introducción en la economía, ¿sí? Trabajaron con ese tema, y no sé si alguna vez se les habrá, o recuerdan, este concepto que yo cuando fui a la facu, me acuerdo, no entendí por qué me decían esto de ceteris paribus. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Sí, ¿Vieron, verdad? Economía. sí. Sí, sí. ¿Qué significa esto de ceteris paribus? Significa que la función, ¿esta qué es? Este QD significa, esta es la función de demanda, que es una variable dependiente. O sea, la variable, como decíamos acá atrás, la variable resultado o la variable efecto. Y todas estas otras son variables independientes, que son las variables que van a causar esta. ¿Sí? Fíjense, la función de demanda, ¿de qué depende? Del PX, que viene a ser el precio. Depende de la I, que viene a ser el ingreso del consumidor. Depende del PC, del precio de bienes relacionados, de PS, que sería el precio esperado, ¿sí? Del IE, que está acá, el ingreso esperado del consumidor, de la población, de los gustos de preferencia a otros. O sea, ¿qué son, chicos, qué son todas estas? Esta. ¿Qué son? ¿Mm? Son variables. Son variables. ¿De quién? De la función de demanda. La función de demanda. Sí, Estos sí. son todas variables de la función de demanda. Yo digo, la función de demanda va a subir, va a bajar, va a aumentar, va a disminuir, que no nos vamos a meter en economía, dependiendo de cómo van a funcionar todas estas variables que son variables independientes. Estas son independientes. ¿Sí? Y en base a lo que pase con esto, va a pasar un resultado con esta otra. Eso significa. ¿Sí? ¿Y qué significa este querido y bendito ceteris paribus que siempre hemos escuchado? Significa que yo aíslo todas estas variables que están acá, todas de acá para acá, todas no las tengo en cuenta. Dice, todo lo demás se mantiene en constante. ¿Ves? O sea, si yo quiero estudiar la demanda en función del precio, sin tener en cuenta todas estas. ¿Se entiende? Eso es ceteris paribus. Si yo anulo el efecto de todas estas variables, ya puedo decir que la demanda, ¿cómo actúa la demanda en función solamente considerando la variable precio? Y sabemos, ¿verdad? ¿Cómo actúa la demanda en función del precio? La demanda disminuye si el precio aumenta, y aumenta si el precio baja. ¿Sí? ¿Recuerdan esa clase? Ese es el primero que vemos en economía, en la función de demanda. Bueno, eso se aumenta o disminuye dependiendo del precio. Eso es bajo la condición de ceteris paribus. O sea, teniendo en cuenta que todas las variables desde acá para acá no están funcionando o no las tenemos en cuenta. Y entonces aíslo solamente una variable independiente que es el precio, y en base a eso yo obtengo esa conclusión. ¿Se entiende? Esa es la ceteris paribus. Y esto es función variable dependiente y de variable independiente. Como para que ustedes lo tengan y recuerden, y también relacionemos qué tienen que ver. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que yo quiero conocer? Esto, la demanda. Ese sería mi objeto de estudio. Acá lo que quiero conocer es la demanda. ¿Qué quiero conocer la demanda? El comportamiento de la demanda. Que si yo no tengo, claro, yo hoy no tengo el programa de estudio de introducción en la economía, pero le aseguro que la unidad 2 o 3 debe decir comportamiento de la demanda. Porque lo que yo quiero saber precisamente es cómo se comporta la demanda. La 3 debe ser. La 2 seguramente me debe hablar sobre las variables que integran a la demanda. ¿Sí? Todas las variables que van a explicar el funcionamiento de la demanda. Y en el otro ya explico cómo va funcionando. Unidad 3, capaz, comportamiento de demanda. ¿Se entiende? Bueno, eso es variable dependiente e independiente. Bien. Paso a otro concepto, ¿sí? Que tiene que ver con las dimensiones. Las dimensiones es un elemento integrante de una variable compleja. Ese es el concepto. O sea que cuando las variables son complejas, tienen muchas dimensiones. ¿Sí?
Lo que yo busco es, a ver, para yo encontrar una variable, cuando la variable es muy compleja, ¿qué quiere decir que una variable es compleja? Que tiene muchas formas o atributos que yo tengo que analizar para poder comprender esa variable. Esa es una variable compleja. Y cada uno de esa desagregación o descomposición o análisis, se llama o se conoce como dimensión. ¿Sí? Entonces la dimensión es la desagregación o descomposición de una variable. ¿Se entiende? Esa es una dimensión. Por ejemplo, acá yo tengo la variable clima organizacional, que yo lo tomé, había muchos ejemplos, me gusta mucho esto, porque como yo muchas veces les comenté, recursos humanos es un tema que bastante me gusta y le he dado tiempo, digamos, a la asignatura. Entonces, por ejemplo, yo digo, la variable clima organizacional, ¿de qué depende? No está solita, digamos, tiene varias otras, yo la puedo descomponer en varias dimensiones, ¿sí? Que va a tener que ver con el involucramiento laboral, la supervisión, la comunicación, las condiciones laborales, la autorrealización. ¿Se entiende? Esa es la dimensión. ¿Se entiende qué dimensión entonces? Es como el análisis más profundo de la variable, las partes en las que se subdivide una variable. Esa es una dimensión. Entonces yo tengo dos conceptos muy importantes, que son las variables, que son los atributos de la población que yo quiero estudiar, y dimensiones, que son la especificación, descomposición, desagregación de esa variable. Y el último punto que tenemos acá se llama indicador, indicadores, concepto. ¿Qué es un indicador? El indicador es un indicio, señal, unidad de medida o conducta observable que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones. ¿Qué es un indicador entonces? Es un indicio, señal o unidad de medida. Yo donde más me interesa que recuerden siempre es unidad de medida. O conducta observable que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones. Por ejemplo, vamos para atrás. Yo acá tengo clima organizacional variable. Una de sus dimensiones, porque tienen varias dimensiones, pueden ser la comunicación. ¿Y cuál es el indicador? ¿Cuál es la unidad de medida? La comunicación puede ser, por ejemplo, abierta o cerrada. ¿Se entiende? O sea, los resultados posibles que va a tener o los valores que va a adquirir cada una de las dimensiones van a ser sus indicadores. ¿Sí? Para cada uno de estos yo tengo resultados posibles. Supervisión directa o indirecta, por ejemplo. Esos son sus indicadores, son los resultados, perdón, las unidades de medida, ¿ah?, que van a adquirir, o los valores que va a adquirir cada una de las variables y de sus dimensiones. Involucramiento laboral, alto, bajo, medio. ¿Se entiende? También son esos, ese indicador. Es el valor que va a asumir la variable. Ese es el indicador. Bien. Y ya tengo que sumar estos tres conceptos, porque les decía que dentro de las clases más importantes era esta, es ver cómo funcionan los tres conceptos unidos. A esa forma, a ese proceso de que los tres se unan y me vayan cada vez aclarando más este proceso de investigación, se llama operación de las variables. O sea, cómo opero o cómo trabajo, operar sinónimo de trabajar. ¿Sí? ¿Cómo se trabajan con variables? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense. Primero tengo que traducir los conceptos en sus definiciones, definir las dimensiones en las cuales operan y formular estructuras para identificarlas en la experiencia. O sea, yo primero tengo lo que es la variable, luego la dimensión y finalmente el indicador. Y para el indicador yo voy a necesitar un instrumento que me ayude a llegar a ese indicador. Vamos a ver un ejemplo que es más claro. Miren. Proceso de operacionalización de variables. Acá ya está el ejemplo, directamente. Miren, variable. Una variable, por ejemplo, es accesibilidad a los servicios de salud. ¿Sí? Yo a eso lo tengo que definir, como dice acá, en un marco conceptual.
Definición conceptual, mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia. Esa sería la definición conceptual. O sea, en este trabajo, que esto es un trabajo de salud, yo lo que quiero saber es cuál es el grado de posibilidad de recibir los servicios de salud. ¿Sí? O sea, cuál es el acceso que tiene la gente en general a tomar los servicios de salud. Seguramente este es un trabajo de público. ¿Ya? Entonces eso es. Esa es la definición conceptual. ¿Cuáles son sus dimensiones? O sea, ¿cómo yo voy a desagregar, clasificar, analizar en detalle esto? Y bueno, yo puedo tomar varias dimensiones. Fíjense, para yo saber si la gente tiene mayor o menor acceso a los servicios de salud, puedo tomar la accesibilidad geográfica, la accesibilidad económica y la accesibilidad cultural. Por ejemplo, ahí tengo varias, ¿sí? 3 dimensiones. Y estas a su vez pueden tener distintos indicadores. Miren, ¿cómo yo puedo medir la accesibilidad geográfica? Tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona en trasladarse en su domicilio al centro de salud. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo voy a conocer yo si la gente tiene accesibilidad geográfica? Y bueno, si demora más de una, acá yo ya puedo seguir con el indicador, ser más específico. Yo podría decir, a ver, si demora 30 minutos, tiene accesibilidad. Si demora una hora, mediana accesibilidad. Y si tiene que tomar 2 colectivos y un remis, no tiene accesibilidad geográfica. ¿Se entiende? Y ese ya es el valor concreto que va a tomar esta dimensión con ese indicador. ¿Se entiende o no? Sí, ¿verdad? Y ahí yo ya estoy clasificando. Acá pues, tengo otra, por ejemplo, accesibilidad económica. Cantidad de dinero que gasta para recibir la atención. Acá fíjense que hay 2 indicadores, ¿sí? Y disponibilidad económica para cubrir ese gasto. Finalmente, accesibilidad cultural, conocimiento sobre la atención que se da en un centro de salud, esto también está bueno, y percepción del problema de salud. O sea, acá sería ver qué tanto la gente conoce sobre todas las especialidades, por ejemplo, que brinda un centro de salud. Y acá podría yo dividir el indicador con si tiene el conocimiento bajo, medio y alto. Y cuando tendrá alto significa que tiene accesibilidad cultural porque conoce los servicios que brinda el servicio de salud. ¿Sí? Y lo otro será medio y bajo. ¿Se entiende? Entonces, todo esto, todo esto me va a ayudar a qué? A conocer mi variable. ¿Cuál es mi variable? La accesibilidad de los servicios de la salud. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el trabajo? Ahora, y que por favor ahí completen el trabajito y mientras yo, bueno, ya les prometo que ahora repaso el mail que me enviaron. ¿eh? ¿Cuál es el trabajo, chicos? Que ahora vayan avanzando sobre variables, dimensiones e indicadores de su trabajo. ¿Se entiende? ¿Lo vamos editando el proyecto, profe? Claro, estamos haciendo el proyecto por partes. El mismo que ya tenían, ahora vayan con definición de variables, dimensiones y de indicadores. ¿Se entiende? Sí, profe. Listo. Bueno, esa es la tarea. A ver si aguardo, me quedan unos 2 minutos. Voy a intentar ver, a ver si tengo las variables porque, a ver, si tengo suerte. A ver. Mm, a ver, quisiera mostrarles.
A ver. Buenas noches, profesor. Eso es lo Sí, que acaba de decir, la variable, sí. la dimensión y los indicadores, ¿a qué proyecto le tenemos que poner al que tenemos? Ya veníamos Claro, haciendo. claro, claro. La idea es que al finalizar el cursado, ustedes tengan el proyectito terminado y si podemos, empezamos a desarrollarlo también. Claro, el mismo que vienen realizando, hágalo en grupo como estamos haciéndolo. Mm, Aquí tienen, miren. Est- Están viendo, ¿no? Sí, profe. Bien, después les paso Esa está. igual. Miren, fíjense. Acá está todo, ¿ves? Oferta turística de Jujuy. Bueno, acá no me gustan mucho los títulos porque según lo que vimos, acá está, este vendría a ser la variable, no importa. ¿Eh? Dimensiones. Yo lo que quería en algún momento para este trabajo que se hizo sobre turismo es conocer la oferta turística de Jujuy. ¿Qué es la oferta? Todo lo que el turismo ofrece al comenzar, perdón, al turista que recibe la provincia. ¿Sí? Esa oferta turística. Fíjense, yo tengo una Profe, característica, sí, sería lo que la provincia ofrece al turismo. esa es la oferta. Eso es lo que yo quiero conocer. ¿Eh? Entonces, yo eso lo puedo dividir, fíjense, ¿cuáles son mis categorías de análisis? Que nos, para nuestro caso serían dimensiones, ¿sí? Acá yo le pondría dimensiones como título. La oferta de alojamiento, la oferta de agencia de viaje, la oferta de empresas de alquiler de auto, la ocupación y la hotelería, por ejemplo. ¿Ves? ¿Entienden? Todas estas son mis categorías de análisis. ¿Cuáles son mis variables? Fíjense, alojamiento por categoría, plaza por categoría, alojamiento por región, plaza por región, agencia de viaje, empresa de alquiler de auto. ¿Ves? ¿Cuáles son mis indicadores? Miren, cantidad actual, participación, crecimiento. Cantidad actual, participación, crecimiento. ¿Cuáles son las unidades de medida? El número, porcentaje, tasa de crecimiento. ¿Cuál es el instrumento de medición? O sea, ¿de dónde voy a obtener yo la información? De la información secundaria, que básicamente esto yo lo saqué de la Secretaría de Turismo de Jujuy. ¿Ve? Si voy de acá para acá, o sea, de derecha a izquierda, yo digo que los informes de la Secretaría de Turismo de Jujuy me van a dar a mí el número de hoteles que existen en la provincia de Jujuy, los porcentajes y cómo ha ido creciendo a lo largo del año. ¿Ah? Y así yo obtengo esta primera dimensión que vendría a ser alojamiento. ¿Se entiende? Y así hago uno con uno, ¿ve? Uno con uno. Hago con alojamiento, con agencia, con empresa de auto. ¿Entienden el ejemplo, chicos? Miren que esta es, bueno, este es un trabajo de investigación. Y acá lo mismo que hice para oferta, lo hice para demanda. ¿Eh? Y yo en demanda, ¿qué quería conocer? El perfil del turista. Y de ahí ya, ¿cuáles son sus variables? Procedencia, edad, nivel de estudio. O sea, son todas las características o las cualidades que quiero yo conocer para describir al turista. ¿Mm? Procedencia, edad, nivel de estudio, ocupación, conformación de grupo, medio de transporte que utiliza, motivo, ve todas esas. Y acá sigo, ¿eh? Con lo que son los indicadores, la unidad de medida y de dónde voy a obtener la información. Esto se los paso ahora en un momento, así lo tienen. Profe, Sí, entonces tenemos que aplicar eso en nuestro proyecto de investigación. claro. La idea es que vayan, que completen este cuadrito, digamos. ¿Y en qué parte lo pondríamos, profe? Primero hagan lo que serían, hagan el cuadro directamente. Sí, así yo voy viéndolo, pero traten de completar el cuadrito. Ah, yo lo voy a Y pasar. profesor, Sí, pero el mío es de peluquería, ¿tiene toda esa variable para llenar? Yo creo que no tiene todo. vos estabas haciendo sola, Sí. porque yo le dije que